En este vídeo vamos a explicar por qué el sustitutivo del IRPH va a ser el Euribor. Y esto para aquellos casos en los que el juez decida sustituir el IRPH por otro índice de referencia, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su pasada sentencia del 3 de marzo lo que ha reconocido como primera opción es que el préstamo quedará sin índice de referencia, es decir, sin el índice IRPH. En todo caso, para entenderlo, en primer lugar hay que analizar qué dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y además por qué llegamos a esta conclusión. Bien, pues en primer lugar lo que dice el TJUE en su sentencia es que la cláusula de IRPH debe ser sometida a transparencia. Al poder ser sometida a transparencia puede ser declarada abusiva y consecuentemente nula. En segundo lugar, una vez que la cláusula ha sido declarada nula, se debe sacar del contrato de préstamo hipotecario. Y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que una vez que se saque la cláusula IRPH del contrato, no será sustituida por ningún otro índice de referencia. Y esto siempre y cuando el contrato de préstamo pueda seguir vivo sin ningún índice de referencia, es decir, sin el IRPH. Y nosotros en este punto defendemos que sí puede continuar vivo un contrato de préstamo sin el IRPH por varios motivos. El primero de ellos, porque la mayoría de los préstamos hipotecarios tienen un diferencial, por tanto, el prestatario seguirá pagando intereses en relación a ese diferencial. Y en segundo lugar, en aquellos préstamos en los que no haya diferencial, la normativa española, en concreto el Código Civil y el Código de Comercio, dice que el pago de intereses no es un elemento esencial de un contrato de préstamo. Y esto nos hace llegar a la tercera de las cuestiones, quizás la más controvertida, y es que el TJUE sigue diciendo que si el contrato de préstamo no puede seguir vivo sin aplicar la cláusula de IRPH, en este caso deberá ser sustituida la cláusula de IRPH por otro índice de referencia. Y para ello aplica dos soluciones. La primera de ellas es que se aplicará el índice de referencia que pacten las partes. Y en segundo lugar, se aplicará el índice de referencia que decida el juez dentro de los índices de referencia que permita la legislación española. Y en este caso es cuando afirmamos que el IRPH será sustituido por el Euribor. ¿Por qué? Porque en primer lugar las partes van a pactar aplicar el Euribor. Y en segundo lugar, porque los jueces es lógico que apliquen el Euribor, puesto que es el índice de referencia más común dentro del mercado hipotecario español. Además, hay que tener en cuenta que tras la sentencia del TJUE del pasado 3 de marzo ya se han dictado 3 sentencias en las cuales los jueces sustituyen el IRPH por el Euribor. Estas son 2 sentencias del Juzgado Especializado de Lleida, la número 214/2020 y la número 227/2020, y una sentencia del Juzgado también Especializado de Burgos, la número 393/2020. Y un tercer argumento, quizás más desde un punto de vista jurídico, y es que el índice IRPH solo puede ser sustituido por el Euribor y no por otro índice IRPH como es el IRPH entidades, porque entonces atentaríamos contra los principios europeos que ha construido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años. Estos principios son básicamente dos. El principio de no vinculación al consumidor de una cláusula declarada abusiva y el segundo es el efecto disuasorio que tiene que tener frente a los bancos la no aplicación al consumidor de una cláusula declarada abusiva. Si aplicáramos el IRPH entidades, es decir, el mismo IRPH que se ha eliminado del contrato de préstamo, entonces no se estaría aplicando el principio de no vinculación y el efecto disuasorio a los bancos. Bien, para terminar, ya hay que aclarar que es verdad que en numerosos medios de comunicación se ha hablado sobre todo de una idea defendida por parte de las asociaciones bancarias de que el IRPH debe ser sustituido por el IRPH entidades en virtud de la Ley 14/2013. Bien, pues hay que aclarar que el TJUE lo único que dice en su sentencia con respecto a esta ley es recordar que es el argumento utilizado por el Gobierno de España durante el procedimiento en el cual defendía a los bancos y utilizaba esta ley como medida de sustitución del IRPH por otro IRPH. Pero en ningún caso es la opción que ha defendido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 3 de marzo para sustituir el IRPH por otro índice de referencia.
Así pues, finalmente, cualquier consumidor que tenga en su contrato de préstamo un IRPH, cajas, bancos o entidades podrá reclamarlo ante los tribunales y con muchas garantías, porque así intentaremos defenderlo, podrá obtener una sentencia, si así lo decide el juez, en la cual se declare que su préstamo no tendrá IRPH o bien incluso que su préstamo puede ser referenciado al Euribor.